¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el doctor Renan Brito y vamos a conversar nuevamente en este podcast de otro tema de riesgo psicosocial. Hemos venido hablando de algunos temas, ¿no? Y si te interesa, pues puedes buscarlo en redes sociales, en el podcast de tu preferencia, por ejemplo, el conflicto trabajo-familia, los efectos del estrés. Hemos hablado también acerca de el moving. Este se ha ido dividido en dos partes, el moving uno, moving 2, que es el acoso laboral. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es el burnout o síndrome del quemado. ¿Qué es el burnout? El burnout es básicamente un estado en el cual te sientes fundido, te sientes quemado, sientes que ya no das por tanto que has trabajado. Maslach y Jackson en 1983 determinaron que había tres pilares fundamentales para identificar o definir lo que es el burnout o síndrome del quemado. Uno de ellos es el agotamiento emocional, el segundo es la despersonalización y el tercero es una reducida realización personal. Vamos a ir explicando cada uno de ellos para comprenderlo mejor. Hablemos primero del agotamiento emocional. Es esa sensación de sobreesfuerzo físico o cansancio emocional que se manifiesta al interactuar con otras personas, compañeros o clientes. Esa sensación de que ya no avanzas. De que, uy, o sea, sí estoy trabajando o lo hago, pero en realidad me falta como aire, respiro, ya, le trato de buscar la vuelta a la situación, pero ya no doy. O sea, en realidad ya no doy. No sé si ustedes habrán pasado por esta sensación, yo sí le he pasado, llegas un momento en el cual tú sabes que tienes que llegar a trabajar, tú sabes que tienes que hacer tus diferentes tareas, actividades cada día, pero tú las haces, pero no hay esa sensación mística, esa sensación de que el trabajo te está dando algo, o sea, no hay substancia en esa situación, no le encuentras el camino a eso. ¿Sí? O sea, tú llegas a trabajar un poco ya como zombie. O sea, llegas porque tienes que llegar a trabajar, pero en realidad ya no te retribuye ese trabajo, ¿no? Y te empiezas a portar así con las personas también, o sea, empiezas a ver las cosas un poco ya superficial, ya no te relacionas tan bien con tus compañeros, con tus amigos, al cliente también, si es que estás brindando un servicio, también lo tratas bien, pero no das ese plus, ese más, ¿ya? Eso es el agotamiento emocional, el primer pilar de lo que sería el síndrome de burnout. Vamos al segundo pilar, que es la despersonalización. Actitudes y respuestas cínicas, básicamente, ¿no? Em, por ejemplo, como médico podría ser que el paciente llegue y dice, ¿sabe qué? Tengo un dolor, ya no lo soporto. Ah, sí, sí es un dolor. ¿Ya? O, por ejemplo, tú estás atendiendo, estás realizando una atención al cliente, ¿no? Estás vendiendo un producto y te dice, mire, ¿hay este producto? Y tú le dices, no, no hay. Y tú sabes perfectamente que está en la percha. ¿Ya? Eso es ser cínico. O sea, realmente ya no te despierta el más mínimo interés de hacer nada. Entonces empiezas a responder de esa forma que es una despersonalización, porque tu personalidad no es así. Tú eres una persona, digamos, eres una persona amable, eres una persona cordial, pero no estás siendo grosero, en realidad. Pero ya no tienes esa mística como para trabajar con las personas. El otro pilar es la reducida realización personal. Mm, Te dicen, mira, si tú cumples este estándar, si tú cumples esta meta, si tú llegas a esta meta, te vamos a ascender de puesto. Y tú dices, ya, bueno, ok, sí, claro. Y en el momento en que te encuentras en la situación que podrías dar un poquito más, de que podrías esforzarte un poquito más, ya ni te va ni te viene. O sea, en realidad lo ves ahí y dices, "Ujú, sí, yo sé qué tengo que hacer, sé cómo hacerlo, pero no tengo ese deseo.
No tengo esa llama, esa chispa que me lleve a alcanzar la meta, perdón. Entonces has llegado a un punto en el cual ya no sientes realización personal. Te dices, no, o sea, lo mismo me da hacer como no hacer. ¿Ya? Y ese es el momento realmente de encontrar una respuesta, ¿no? Como yo les decía al inicio, yo sí he llegado al burnout o agotamiento emocional o a esa sensación de quemado en el cual yo hacía mi trabajo, pero ya no me enriquecía espiritualmente, ya no me sentía bien en esa situación. Entonces, ese es el momento que tienes que dar un vuelco a tu vida, ¿no? Tienes que posiblemente cambiar hasta de trabajo, porque ya no te alimenta. O sea, el trabajo no es solo un medio a través del cual tú obtienes un rédito económico, ¿no? Es un medio a través del cual tú alcanzas realización personal. Tú alcanzas tus objetivos, te ves como una persona mejor cada día. Eso es necesario y si tú no lo tienes en el trabajo en el cual estás en este momento, posiblemente puedes estar sufriendo de burnout. Sí, posiblemente. Hay que analizar varios factores, ¿no? Entonces, también hay fases en las cuales normalmente se va a ir presentando el burnout. Entonces, Charnis en 1980 manifestó que había eh, cinco cinco fases de lo que era el burnout. En la primera, que es básicamente tú estás bien, o sea, ahí no hay patología y no hay problema, te encuentras feliz, contento, saltando en un pie, te sientes muy bien en tu trabajo, te sientes muy bien con lo que haces, todo ves color rosa. Y eso está bien, está muy bien. Pero esa es la primera fase, la segunda fase es el estancamiento, en donde empiezan a surgir dudas. Dices, bueno, ¿yo por qué estoy trabajando aquí? ¿Será que esto es lo que tengo que hacer? ¿Será que hago el suficiente esfuerzo como para alcanzar las metas que me plantean? Ay, no, yo no quisiera hacer esto. Te duele la cabeza, posiblemente te duele el estómago, te duele el hombro, te duele la mano, te duele en cualquier parte del cuerpo. O sea, cualquier pretexto es bueno como para decir, no quiero mucho hacer esto, ¿ya? Entonces de ahí pasas a la tercera fase, que es básicamente la frustración. Entonces tú dices, no, pues es que todos los días estoy haciendo lo mismo y no consigo nada de bueno. Ahí viene un punto muy interesante. Tienes tanta sobrecarga de trabajo y vamos representándolo en la primera fase, ¿no? En la primera fase donde tú estás entusiasmado, entusiasmada, te dicen, mira, tienes que hacer esto, este trabajo, la. Y tú te pones a hacer todo con ganas, con ímpetu y dices, bravo, vamos, esto es lo que yo siempre quise. Pero de repente te das cuenta de que es mucho trabajo. Tú dices, no, a ver, vamos, yo sigo en esto y sigues en esa situación, ¿no? Pero ya de ahí llegas a un punto en el que dices, bueno, o sea, estoy haciendo esto todos los días y cada vez veo más trabajo y no veo que voy progresando, o sea, no veo que llego a un indicador, no veo que me paguen más, no veo que me vengan a felicitar por lo que yo estoy haciendo. Bueno, ¿será que lo estoy haciendo bien? Y ahí viene la fase de duda, ¿no? Y llega a un momento, la fase 3 que es la frustración. Bueno, ¿y entonces para qué hago esto? O sea, ¿esto es importante lo que yo estoy haciendo? ¿Le sirve a alguien esto? ¿Realmente estoy mejorando? ¿Qué me pasa? No tengo ni idea y alguna persona ya se acerca a ti y te dice, oye, ¿qué fue? No, ¿qué me dices? Ya te irritas fácilmente porque te frustra, porque ves que no avanzas, o sea, cada vez haces más trabajo y más trabajo y más trabajo y más trabajo, pero no cambia la situación, sigues en el mismo punto, no obtienes ningún beneficio más y te sientes básicamente ahí, no sabes qué hacer, estás frustrado. Y de ahí vas a la cuarta fase, en la cual definitivamente entras en una apatía. Entonces dices, pero siempre me ponen la misma cantidad de trabajo, mm, igual nunca acabo, yo creo que es mucho, será poco, no, pero igual ahí está el trabajo, ¿no? Ya te resignas, dices, bueno, ya pues, o sea, me toca hacer,
me toca atender, qué sé yo, un paciente cada 15 o 20 minutos, me toca verle a una persona cada 10 o 15 minutos, me toca levantar esas cajas, me toca cortar esto, me toca producir esto, o sea, ya nada, o sea, ese es mi trabajo, tengo que ponerme a hacer, o sea, ya te resignas. Pero llega un momento en que tu cuerpo empieza a responder a ese estado de languidez, ese estado en el cual ya todo le ves nada, ni frío, ni caliente, ni día, ni de noche. Ya ves todo desde una perspectiva de que te da igual, ya te da igual. Entonces, como te da igual, ya empiezas a faltar. Cualquier cosa te enfermas. Dices, nah, hoy me duele la pierna, no voy a ir al trabajo. Hoy me duele la cabeza, no voy a ir al trabajo. Voy a decir que no he podido por alguna situación. Entonces empiezas a faltar. Ahí estás en la cuarta fase de lo que es el burnout. Y por último, llegas al 5, a la fase 5, que es el quemado, el burnout propiamente dicho, en donde definitivamente tú colapsas psicológica y físicamente. Ya no das ni para adelante ni para atrás. Yo ahí les cuento una anécdota, perdón, me pongo en primera persona, pero como les decía, yo ya pasé por esta situación y se los menciono. En alguna ocasión yo estaba trabajando en una empresa X y me tenían de un lado para el otro. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Em, Literalmente solo descansaba un día de la semana. Un día de la semana que era un martes, ni siquiera era un fin de semana en donde yo podía estar con mi familia. No, yo trabajaba el lunes, martes, miércoles, no, perdón, el lunes trabajaba, el martes descansaba, el miércoles trabajaba, el jueves trabajaba, el viernes trabajaba, el sábado trabajaba y el domingo trabajaba y el lunes trabajaba y solo tenía libre el martes. Por ahí alguien me podría decir, no, es que mira, tienes que ver el código de trabajo de tu país, es que esto, es que el otro, el que no sé qué, el que no sé cuánto. Pueden decir todo lo que quieran, pero en realidad esa era mi situación. Entonces trabaja y trabaja y trabaja, ¿no? Entonces un aliciente que yo tenía en un determinado momento era mis vacaciones. Bueno, yo solicitaba mis vacaciones y la persona que era la responsable de gestión humana en ese entonces me decía, no doctor, en este momento no hay cómo darle vacaciones porque no hay personal, le necesitamos aquí. Entonces obviamente tú como te pones la camiseta de la empresa o institución en la cual trabajas, dices, bueno, dale, vamos, sigue trabajando. Fue un año, fueron 2 años, y en realidad yo ya me sentía sumamente agotado, porque no es que en los últimos 2 años yo solo había trabajado en esa empresa, no, anteriormente estaba trabajando o en otra institución, y obviamente había ido acumulando tiempos de falta de ocio, de falta de vacaciones. Entonces llegué al tercer año y realmente yo ya me volví a chango, o sea, no sabía ya qué hacer, o sea, realmente ya llegaba con un paciente, le atendía, sí, yo trataba de poner lo mejor de mí, le atendía lo mejor que podía, le ayudaba con su patología, le ayudaba con su enfermedad, pero ya no me enriquecía realmente esa situación, pero yo cumplía con lo que yo tenía que hacer. Entonces ahí entra un grado de profesionalismo, ¿no? En donde tú sabes lo que tienes que hacer y tienes que cumplirlo a cabalidad. Y dentro de la medicina mucho más. ¿Por qué? Porque si cometes un error, alguien puede morir. Entonces, bueno, yo seguía con esa situación, pero ya el aliciente que les decía, mi único aliciente en ese momento era poder llegar ya a mis vacaciones. Entonces, ya me faltaba poco tiempo para tomar mis vacaciones y entonces ya me sentía mal, ¿no? Psicológicamente ya no avanzaba, físicamente llegaba ya con las justas, ya no quería seguir trabajando, no me sentía bien en ese medio, pero igual necesitaba trabajar. Entonces fui a gestión humana y a talento humano, a recurso humano, como tú lo quieras decir, y solicité mis vacaciones. Y la persona encargada de recursos humanos me supo decir, no doctor, en este momento no le podemos dar vacaciones porque tenemos poco personal.
El primer año me dijeron eso, el segundo año me dijeron eso, y anteriormente en las otras empresas también me habían ido diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, en mi país normalmente tú puedes cobrar las vacaciones, o sea, si no te dan vacaciones te pueden dar el dinero. Entonces decía, bueno, ya listo, deme el dinero, lo que estaba en las otras empresas. Y de ahí ya llegué creo que unos 5 años sin tener vacaciones y sumado a los 3 años que estaba en esa institución o empresa. Entonces me dijo eso la persona de recursos humanos, de gestión humana, de talento humano, como lo quieran decir nuevamente, y ahí colapsé. Ahí colapsé porque ya no daba más. Le dije, verá, si usted en este momento me dice que yo no puedo sacar vacaciones, muchas gracias. Ya regreso. Me fui y redacté mi renuncia y se la presenté a, en ese entonces, mi jefa de gestión humana. Entonces le dije, vea, tenga la bondad, tome. Yo ya no quiero trabajar. Yo ya llegué al tope. No quiero. Tome, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Entonces la persona me quedó viendo con una cara de extrañez y me dijo, oiga, pero ¿qué le pasa? Ya no doy más. Ya no doy más. Psicológica y físicamente ya no doy más. Ya me cuesta levantarme de la cama. Llego a mi casa y apenas toco la almohada me quedo profundamente dormido. Ya no avanzo psicológicamente, ya no quiero venir. Psicológicamente le atiendo al paciente, sé lo que tengo que hacer, actuar como un profesional, pero ya no me llena. Necesito descansar. Y todos los días me tienen por un lado y por el otro y por el otro atendiendo lo que son pacientes y ya no doy, ya no doy, ya no doy. Entonces aquí está mi renuncia, muchas gracias, pero hasta aquí llegamos. Entonces asumo yo, ¿no? Asumo que la persona me quedó viendo con unos ojos así como que qué rayos le pasó, vio mi semblante, vio mi actitud y dijo, bueno doctor, no hay problema. Váyase sus 15 días de vacaciones, nosotros vemos qué hacemos, vaya nomás, esté tranquilo, regrese después de sus 15 días y si quiere renunciar después de los 15 días, no hay problema, le acepto la renuncia. Pero ahorita, en este momento, no le voy a aceptar la renuncia. Así es que siga nomás doctor. Efectivamente, yo salí de mis vacaciones, mejor dicho, salí a mis vacaciones, perdón, fui, me relajé, estuve con mi familia, en realidad me disipé, fue algo realmente necesario. Y ya cuando regresé, me fui y me presenté nuevamente con mi jefa de recursos humanos y le dije, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Ya me siento mucho mejor. Si usted me permite, pues puedo seguir trabajando. Si no, pues me mantengo en lo que dije. Yo presenté mi renuncia, pero ahí veamos qué sucede. Entonces mi jefa me dijo, no, tranquilo doctor, yo sé que estaba ya usted quemado. Así es que no hay ningún problema, vea, yo ya hasta rompí su carta de renuncia, así es que siga nomás trabajando, eso no pasó, quedemos como amigos, muchas gracias y continúe con sus actividades. Y continúe trabajando en esa empresa, ¿no? Eh, Hubo cosas muy bonitas que pasé en esa empresa y me seguí desarrollando, ¿no? Pero ese es el claro ejemplo de una persona que ya está quemada. Es el claro ejemplo de una persona que ya llegó al clímax de lo físico y de lo psicológico, en donde ya no da más, ya no da más, ya no da más. Entonces aquí tenemos que ver un grupo de personas que podríamos decir son más proclives a sufrir de burnout. ¿Quiénes son ellos? Los profesores. Básicamente personas que interactúan con otro ser humano. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos se podría decir que actúan de una forma positiva. Hay personas que llegan a donde el profesor, por ejemplo, hay un estudiante que puede estar bien ávido de conocimiento y otro que literalmente le puede decir no me interesa su clase. Entonces posiblemente la persona que está diciendo eso, el estudiante, pues no me interesa, no me interesa, pues. Pero eso está calando en el psiquis de la persona, del profesor. Entonces no me interesa, o sea, ¿yo qué hago aquí? ¿Ya? Otros son los policías, los militares, los médicos. Claro, ejemplo, mi persona, que me puse como detalle, las personas que hacen de enfermería,
las personas auxiliares de enfermería, los psicólogos, los psiquiatras. Todos ellos reciben en mucha ocasión mucha carga emocional. Y obviamente esa carga emocional tiene que liberarse, tiene que sacarse del organismo. Pero hay un pequeño inconveniente también a veces, yo sí he visto eso en mis colegas médicos, que no lo quieren reconocer. No lo quieren reconocer. Quieren seguir adelante, seguir, 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 seguir. Y me parece muy profesional esa situación, pero también tienen que ponerse de su lado humano. Ponerse a ver de que somos seres humanos y que necesitamos alejarnos un momento del trabajo. Y eso es muy importante que cada uno de los profesionales, y esto ya va en contra de mis propios colegas, de que se den cuenta que es necesario descansar. Es necesario. Porque si no se dan cuenta ustedes, colegas, de que hay que descansar, ¿quién les va a permitir descansar? Nadie en absoluto. Entonces es un punto muy importante. Ahora, hay factores que desencadenan el burnout. Hay factores como por ejemplo la sobrecarga de trabajo, como les decía, que había tanto paciente que atender. El contenido, o sea, yo alguna vez conversaba con una persona que trabajaba con computadoras y decía siempre estoy viendo la misma información, la misma información, la misma información, ya me cae mal. O sea, sí me gusta mi trabajo, pero estar viendo esto a cada rato, ya, entonces eso es de contenido. Un ambiente físico de trabajo que sea estresante. Si tienes un jefe que te está molestando a cada momento, que te hace moving, por ejemplo, que ya hemos hablado de eso, si no, pues búscale el podcast de Moving 1 y Moving 2, que te puedes escuchar y entender más el concepto. O que haya algún factor que te torne irritable, por ejemplo, el ruido. Trabajas en un lugar en el que hay ruido, te perturba, te molesta. Entonces, son factores que pueden influir para que a ti te desencadenen un burnout. Un turno es interesante desde el punto de vista médico. Yo hablo desde el punto de vista médico en este momento. Pero el turno a veces también te llega a cansar, porque en los médicos quizá las únicas personas que nos entiendan esto es el personal que trabaja realmente en salud, pero de ahí otros profesionales capaz no lo entienden. O sea, imagínate tú, llegas a veces a un turno 7 de la mañana, estás 10, 11 de la noche y realmente estás cansado, cansada, estás agotado, agotada y tú tienes que seguir porque hay la afluencia de un paciente, de un ser humano que llega enfermo y tienes que atenderle. Entonces a veces la situación termina como por ahí por las 3 de la mañana. Entonces tú a las 3 de la mañana dices, bueno, voy a reposar las piernas porque las piernas te matan. Definitivamente ya no toleras eso. Entonces buscas un lugar en el que recostarte siempre y cuando tengas uno. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, no tienes a veces, y tú llegas a una residencia, un cuarto en el cual tú puedes recostarte un momento, pero literal, apenas topas la cama, el sofá, la silla o lo que sea, te quedas dormido o dormida, así literal. Pasarán, qué sé yo, 5, 10, 15, 20, 30 minutos, a veces no tienes ni idea del tiempo e inmediatamente te dicen que necesitan una valoración de ti y te levantas porque eso es lo que tienes que hacer. Pero eso realmente te va quemando a largo plazo, ¿no? Otra situación son los conflictos de rol, trabajo-familia, ¿sí? Porque como ya he mencionado, también busca el conflicto trabajo-familia, también está un podcast que estoy hablando de este tema, en donde tú entras en conflicto. ¿Por qué entras en conflicto? Porque, por ejemplo, tú llegas a la casa y eres papá o mamá. Entonces tú vas dando las directrices en tu hogar. Pero en el momento en que llegas a un servicio, en un hospital, hay médicos con más experiencia que tú, hay el jefe de servicio, entonces ellos te van diciendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces ahí hay un conflicto de rol, ¿sí? Porque tú podrías pensar que estás en tu casa y vas a dar las directrices, pero no, aquí alguien te da la directriz. Entonces eso produce un cierto conflicto y te predispone a que también sufras de burnout o el síndrome de quemado. Esos son factores organizacionales, básicamente. Ahora, dentro de los factores sociales tiene que ver mucho el apoyo social. Es decir, las personas que te apoyan en tu cercanía. Por ejemplo, tus amigos, tus compañeros. ¿Ya? En tu casa. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ellos son las personas que te apoyan.
ese es apoyo social y es muy necesario porque es con quien te desfogas. Si tú recibes una reprimenda de un médico tratante, digamos, en un servicio, tú no te vas a ir a desfogar con él mismo, tú te vas a ir a desfogar con tu amigo, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Entonces les cuentas. Y esa es una forma de descargar lo que te está pasando, lo que te está sucediendo. Otra situación social es la comunicación. Debemos manejar buenos niveles de comunicación entre todas las personas, ¿sí? Porque con ello digo lo que me pasa y escucho lo que le sucede. ¿Sí? La comunicación es bidireccional, o sea, yo tengo que decir lo que siento y puedo escuchar a otra persona también lo que siente. Eso es comunicación. Otra es la actitud que pueden tener las personas. Hay personas que son bien complicadas, tienen una actitud incluso a veces hasta desagradable con las personas. No te saludan, siempre andan aburridas, siempre andan amargadas. Entonces tú llegas a un momento en ver a estas personas y ya te empieza a afectar. Entonces la actitud tiene que ver mucho en la situación, ¿no? Otro problema social son los problemas familiares. ¿Por qué? Porque si tú tienes que ir a trabajar y tienes un problema en la familia, o un problema con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu esposa, con tu hijo, siempre te afecta. Entonces, súmale la carga que estás teniendo laboralmente, más la carga familiar, pues lo más seguro es que puedes llegarte a quemar, a sufrir de burnout. Entonces, ese es un factor que puede desencadenar el burnout. Otros son los recursos familiares de afrontamiento. O sea, tu familia te dice, no, tranquilo, nosotros resolvemos esto. O dicen, a ver, ven, ven, conversemos. Esos son recursos que tiene la familia para poder interactuar contigo y que tú puedas interactuar con ellos. ¿Sí? Ahora, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de prevención? Pues organizacionalmente siempre desarrollar programas, por ejemplo, de escucha. En la institución que laboro actualmente, siempre se desarrolla por parte del área de psicología áreas de escucha, en la cual tú puedes ir y hablar, conversar acerca de lo que te está pasando. Por ahí tú me puedes decir, bueno, ¿y qué tan necesario es esto? Sí, es muy necesario, porque es un espacio en el cual tú empiezas a manifestar y a desfogar lo que te pasa. Que en muchas de las ocasiones puede que no tengas a alguien que te escuche. Tú podrías decir, pero es que está sobreentendido que tú podrías conversar. No, para algunas personas se les hace muy difícil hablar. Em, Hay algunas personas que definitivamente no hablan y dicen, no, lo que me pasa a mí es solo para mí. No, es necesario hablar. Es necesario que tú converses con tus amigos, con tus compañeros y vayas sacando eso y vayas desarrollando lazos de confianza. Porque esos lazos de confianza te van a permitir resistir a largo plazo cualquier situación un poco negativa hacia tu persona. También pues tienes que, o también sería lo recomendable que aprendas manejo de conflictos. ¿Sí? Manejo de conflictos en el sentido también de negociación. Entonces eso te va a ayudar mucho para que las cosas no se vayan cargando y que las cosas se solucionen rápidamente y no que estés pensando en cómo solucionar ese problema que más bien va engordando. También tienes que mejorar la comunicación con las personas. Como te decía, a veces son personas con las que interactúas que son un poquito cerradas. Pero si tú eres así, tú estás bloqueándote tú mismo y bloqueándole a otras personas. Entonces tienes que encontrar la forma de comunicarte con las personas. Y entonces son situaciones que ya les explico un poco más adelante, en las cuales también hay factores de prevención individual, como por ejemplo las destrezas que te digo que debes aprender en la resolución de problemas, en la resolución de conflictos. Debes desarrollar destrezas para manejar las emociones, darte cuenta cuando estás sintiendo una emoción negativa. Es decir, te está dando iras, ¿cómo te pones? ¿Te has dado cuenta cómo te pones cuando tienes iras o cuando estás feliz? Por ejemplo, nuevamente, perdón que me ponga como primera persona, pero yo cuando tengo iras tiendo a cerrar un poco mis dientes, ¿ya? Entonces tú debes estar en capacidad de darte cuenta cómo normalmente se pone tu cuerpo cuando tienes una emoción en específico. Tienes ira, tienes enojo, tienes, qué sé yo, una sensación de tristeza.
debes darte cuenta y debes saber gestionar esas situaciones. En el momento que tú te das cuenta qué es lo que está pasando, tú ya te planteas cómo solucionarlo, pero tienes que darte cuenta, reconocerlo, identificarlo. Otra situación que debes aprender es a ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Básicamente hablar lo que debes de hablar sin ser grosero. Es decir, ¿alguien te hizo tener iras? Muy bien, dile por qué te hizo tener iras, pero no con insultos, no con atropellos, no con violencia de ningún tipo, sino ser frontal, directo y conciso, sin violentarle a la otra persona. Debes aprender a gestionar el tiempo. Es decir, no lo pierdas. O sea, si tienes que hacer un montón de cosas, pues anda viendo cómo vas a ir reduciendo tiempos para que seas más eficiente. Pero si tú te pones a procrastinar, a perder tiempo, pues obviamente se te va a acumular y obviamente vas a llegar a un punto en el cual dices, Dios mío, estoy quemado porque ya no sé cómo hacer esto. Claro, si perdiste un montón de tiempo. Y por último, un dato muy, muy importante. Aprende a disfrutar del ocio. Aprende a tener un hobby. Aunque parezca trivial. O sea, si tu hobby es, qué sé yo, salir a caminar, sal a caminar. Si tu hobby es leer una historieta cómica, pues ponte a leer. Si tu hobby es, qué sé yo, quizá conversar con un amigo, un familiar, tomando una taza de café, perdón, pues hazlo. Es lo importante. Siempre tienes que encontrar un hobby. Esa es la forma como tu espíritu va a estar más tranquilo, como tu cuerpo va a estar más relajado. ¿Sí? Bueno, espero haberles ayudado con lo que es el burnout o síndrome del quemado. Soy el doctor Renan Brito y en este momento te encontraste en los podcasts de Salud Laboral. Me puedes encontrar en las diferentes redes sociales como Salud Laboral, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram TV, en Telegram, nuestro canal de Telegram, visítanos por ahí, y también en YouTube. También me puedes encontrar en las principales plataformas, de podcasts como Spotify, Spreaker, Anchor, en donde tú desees me puedes encontrar. Si es que tienes algún comentario, pues házmelo saber, envíame un mensaje a través de la plataforma que sea de tu preferencia y espérame en el siguiente podcast. Muchas gracias.